buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Sabemos que es un día diferente porque hay otras razones por las cuales a veces no se pueden conectar, pero el día de hoy tenemos en realidad un tema que es muy importante. Todos los que operamos catarata, que realmente es la gran mayoría de las cirugías, la cirugía más frecuente en oftalmología y sobre todo aquellos que están en formación o que han terminado su formación pero están en curva de aprendizaje, de alguna manera me refiero a los residentes o los médicos jóvenes. Este tema es muy interesante y es acerca del manejo de la ruptura de la cápsula posterior. Como bien lo ha puesto Edwin en su título, nunca digas nunca, ¿no? Porque eso es algo que realmente nos va a ocurrir y es importante tener estos consejos para saber cómo resolverlo. El doctor Edwin Vilela Guillén, él es un oftalmólogo con su especialidad en retina, que la realizó en el Hospital Guillermo Almenara. Ha hecho un stage en cirugía macular en el Charles Retina Institute de Memphis, en Estados Unidos. Es actualmente jefe de la unidad de retina del Hospital de Alta Complejidad de Salud de Trujillo y es coordinador del servicio de retina de la clínica Sana Sánchez Ferrer, también allá en Trujillo, ¿no? Así que es quizás el indicado para darnos esta charla porque ¿qué hay mejor que un especialista en retina que es el encargado de resolvernos muchas de las complicaciones para darnos estos tips y sobre todo porque, como hemos estado conversando en la previa, muchas de estas cosas nosotros mismos las podemos resolver antes de derivarlas de donde los retinólogos y no darles tanta chamba en ese aspecto, ¿no? Así que bienvenido, Edwin, a la sesión de oftalmólogos jóvenes. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de nosotros para poder compartir tu experiencia y toda la exposición es tuya. Gracias, Edwin. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Walter, a la Sociedad Peruana de Oftalmología. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder estar acá acompañándolos esta noche y vamos a compartir este tema esperando que le puedan dar el mayor provecho posible. Les agradecería, como siempre hacemos, dejar sus preguntas en el chat para tratar de responder la mayor parte de ellas y que puedan beneficiarse de esto. Bueno, vamos a empezar. Estas son mis credenciales. Yo creo que todos en algún momento, durante una cirugía de catarata, hemos pasado por un momento similar, ¿no? Estamos haciendo una faco tranquilo, sin mayor problema, que todo va bien, con confianza, ¿no? Ya sea de asistentes o de residentes, estamos insistiendo en extraer un fragmento, notamos algo raro, notamos que la cámara se amplía un poquito, que hay cierta atracción, comenzamos a pelear, tratamos de insistir, notamos que se expande el polo, se altera, miren, se abre mucho más y los restos se van, ¿no? Entonces, esto es algo que yo creo a todos en algún momento de nuestra vida de cirujanos nos va a pasar. Y luego de que pasa esto, ¿no? Normalmente cuando estamos en la residencia, uno de nuestros profesores nos dice, a ver, permiso, vamos a tratar de solucionar esto. La idea de esta charla es romper un poco el estigma y de aprender a resolver nosotros mismos nuestros problemas con mucha ciencia, sabiendo lo que hacemos para poder tener un manejo adecuado y darle solución y sobre todo con conocimiento de que podemos manejar una situación de este tipo. Entonces, la ruptura capsular posterior ocurre en cerca del 2% de las cirugías de catarata en 3 momentos básicamente, durante la faco, en la irrigación, aspiración y durante el implante de lente, ¿no? Puede estar asociada en algunos casos a la desinserción zonular, ya sea traumática o iatrogénica, pero hay que recordar algo muy importante, y por esto es el motivo de la charla. Aumenta notablemente el riesgo de desprendimiento de retina y de edema macular cistoide. Entonces, y ambas pues, afectan notablemente la visión del paciente. Algunos signos que tienen que considerar, que yo sé que los conocen, básicamente es notar que la cámara se profundiza, se expande la pupila de forma transitoria por la aparición del vitro en la cámara anterior, hay un reflejo rojo periférico que se nota mucho, hay dificultad para rotar el núcleo, como vieron en el video, antes el núcleo se movía mucho y luego se queda básicamente muy inestable, se puede lateralizar, como vieron en el video inicial, y puede haber una elevación de algunos polos o descenso de parte del cristalino. Entonces, ¿por qué es importante entender el tema de la pérdida del vítreo? Porque lleva a colapso del globo ocular,
va a generar tracción retinal aguda y tardía, que son las causas de lo que más vamos a estudiar y vamos a hablar hoy día. Produce proliferación fibrosa, genera trauma y plegado del endotelio, cierre angular por sinequias, y obviamente pues puede dejarnos líos descentrados, oblicuos o luxados. Ahora, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que tendríamos que hacer primero es respirar hondo, hacer una pausa, tratar de ver qué es lo que está pasando para poder manejar la situación, pero lo que más hay que recordar es que no debemos por nada del mundo sacar la punta del faco. ¿Okay? Lo primero que tenemos que saber es que no todo es vitrectomía. ¿Okay? Entonces, cuando tengamos una ruptura capsular, hay que analizar bien la situación, ver si es que en realidad la cápsula posterior está rota y la hialoides está rota, porque recuerden que hay un porcentaje de rupturas capsulares que quedan con hialoides intacta y nos permite seguir trabajando, nos permite terminar la faco, nos permite incluso aspirar y poner el lente y van sin ningún problema. Y estas son las cirugías que no requieren vitrectomía a pesar de tener cápsula posterior rota. Lo tercero que tenemos que recordar es que durante toda la charla vamos a hablar de gradientes de presión. Entonces recuerden, el ojo está en un compartimento cerrado al cual abordamos por los lados, y los cambios de presión son los que van a hacer que nuestras complicaciones sean mayores durante una ruptura capsular posterior. Por eso es que la primera recomendación, como ven en la imagen, es no retirar la punta del faco, bajar inmediatamente la botella del equipo de faco y inyectar solución viscoelástica dispersiva en la zona de la ruptura. Lo que tenemos que generar de forma inicial e inmediata es un espacio de protección entre nuestros restos de cristalino y el vítreo. Entonces, para esto, el viscoelástico dispersivo es la primera opción. Hay que tratar de llenar toda la zona del remanente del saco para alejar el vítreo y poder aislar los restos de cristalino para posteriormente retirarlos. Lo que hay que hacer es básicamente no permitir que la cámara anterior colapse. Esto es importante por todas las complicaciones que vamos a tener después. Y si es posible, solo si es posible ya con la experiencia, convertir la ruptura capsular en una capsuloresis circular continua para que no se siga ampliando, ¿no? Entonces, la idea de todo esto es no generar tracción vitreoretinal aguda durante la cirugía. La tracción vitreoretinal es la que nos va a dar todas las complicaciones que genera la ruptura capsular posterior. No le tengan miedo al cristalino. El problema no es el cristalino, no es la catarata. Los restos cristalinanos se pueden manejar intraoperatorio, luego de la cirugía, se pueden replantear una nueva cirugía. Si el cristalino se va hacia el vítreo, no se preocupen, es lo que menos debe preocuparles, todo tiene solución, pero la idea es en todo momento no generar tracción vitreoretinal aguda, porque esto es lo que nos va a terminar trayendo todas las complicaciones que vamos a ver. Luego de esto, una vez que colocaron viscoelástico, como ven en la imagen, el viscoelástico va directo a la zona de la ruptura capsular, dispersivo siempre. Recuerden, bajo flujo, botella abajo, usando los instrumentales adecuados. Si hemos logrado aislar el espacio de la ruptura capsular y hemos llenado la zona capsular con viscoelástico y los remanentes de cristalino están en la cámara anterior, podemos intentar con mucho cuidado introducir un asa de cristalino para retirar los fragmentos y poder extraerlo de forma segura. En algunos casos, si la ruptura capsular no es muy grande, podemos intentar terminar la faco igual, siempre bajo flujo, con la botella abajo, y si estamos usando sistemas de vacío con vacíos bajos, recordando los gradientes de presión. Si ustedes mantienen la botella arriba, los gradientes de presión infunden líquido hacia la zona del vítreo y van a hacer que por ocupación el vítreo se desplace a la cámara anterior e invada toda la cámara, y esto es lo que va a generar todas las complicaciones. Entonces recuerden, la idea es nivelar los gradientes de presión manteniendo botella abajo, flujos bajos, para nivelar los gradientes de presión con el vítreo. Esa es la idea de todo. Finalmente, de lo último que nos debemos preocupar es del lente intraocular, que lo vamos a hablar al final. Entonces, hace muchos años se estableció una maniobra conocida como la maniobra de Hellman, que incluso algunos la siguen usando hasta ahora, que lo que hacía era generar levitación posterior asistida. ¿En qué consistía esta maniobra? Como ven en la imagen, se introducía a través de una cánula por la esclera a 3.5 milímetros, como si pusiera una inyección intravítrea. Se introducía una cánula para inyectar viscoelástico, como ven en la primera imagen,
generábamos un colchón de viscoelástico, pero acá lo importante es que si ustedes ven la cánula celeste que ingresa, se van a dar cuenta que está atravesando el vitrio. Luego generaban levitación de los restos para ponerlos en esa cámara anterior. Pero si ustedes se dan cuenta en la tercera imagen, en la cámara anterior ya está el vitrio. Por eso es que esta maniobra de Kellman no es recomendada en absoluto. La levitación es algo que no debería practicarse porque las tracciones vitreoretinales agudas son muy severas y a veces una complicación termina en un desprendimiento de la retina, como suele pasar en muchas ocasiones. Entonces, créanme, la maniobra de levitación es algo que no recomendamos. Algunos factores psicodinámicos que van a intervenir en el tema de la luxación de los restos de cristalino y que son lamentablemente el inicio de una toma mala de decisiones, está asociado uno al orgullo del cirujano, ¿no? Hay que analizar siempre con mucha humildad qué tan capaz soy de resolver, qué tanta ayuda necesito para manejar la complicación, pero eso está asociado a que normalmente el cirujano de catarata, como todos nosotros, pensamos que todas las cirugías de FACO va bien, en realidad el 98% de las cirugías de FACO van perfectos, y en base a ese dato, pues todos entramos tranquilos, muy relax a la cirugía, y a veces no planificamos las complicaciones que podríamos tener, y eso nos genera todo lo que nos va pasando, ¿no? Entonces, a veces la presión de tener al personal viendo en video, la cirugía en vivo, o estamos en plena grabación, o hay una cola larga de cirugías en fila, obliga al cirujano a tomar malas decisiones que pueden costarle muchas complicaciones al paciente. Entonces, ¿cuál es la maniobra más peligrosa y qué es lo que más se ve normalmente en una cirugía complicada con rotura capsular? Es que el cirujano introduce la punta del FACO en la cavidad vítrea, como ven en la imagen, tratando de buscar el resto para terminar de faquearlo. Esto es lo que más genera tracción vitreoretinal. Como ustedes ven en la imagen, el resto cristalino está pegado a una banda vítrea que jala la retina. ¿El problema cuál es acá? Que la zona de la retina periférica, donde cae normalmente el resto cristaliniano, es una zona más débil de toda la retina. Recuerden que la retina es más gruesa en la parte central, en la mácula y el nervio óptico, y es mucho más delgada, más débil en la zona periférica. Por el contrario, el vitrio en esa zona tiene una fuerte adherencia. Entonces, cuando cae el resto capsular, la combinación es totalmente lamentable. Un vitrio muy fuerte, una retina muy débil, y ustedes generan tracción, lo primero que van a tener es un desgarro, como pueden ver en la imagen. Entonces, de nuevo, no se preocupen por el cristalino no daña la retina. Todos tenemos la percepción de que cuando el cristalino cae a la cámara vítrea, va a dañar la retina como si la golpeara. Eso no va a ocurrir. Está demostrado que el vitrio es 98% agua, y eso permite tener un acolchonamiento tan increíble que hace que todos los restos cristalinos se desplacen suavemente y no golpea. Entonces, trauma por cristalino en la retina no van a tener. Más trauma tienen por introducir instrumentos o por traccionar el vitrio, generando desgarros, que por el propio cristalino. Entonces, la frase final dice: el cristalino no daña la retina, el que sí la puede dañar es el cirujano con una mala maniobra. Ahora, hace muchos años se intentaba hacer flujos de irrigación tipo jet, ¿no? Introduciendo una cánula y disparándole un chorro de agua para intentar levitar el núcleo. Esto generaba a largo plazo, como ven en la imagen, generaba de forma aguda desgarros retinales. ¿Cómo se demostró? Makemer y Wallace en el año 81 generaron estudios experimentales para el desprendimiento de retina y demostraron que inyectando fluido retinal se generaba desprendimiento de retina. Esto es la explicación por qué muchos pacientes que fueron tratados de esta forma durante una ruptura capsular terminaron con desprendimiento de retina luego del intento de salvataje. Ahora, ¿qué otra cosa no debemos hacer? A veces estamos en plena cirugía, introducimos el ACE cristalino en la cavidad vítrea tratando de salvar el resto cristalino. La idea es no perseguir los restos que están en la cavidad vítrea. De nuevo, olvídense del cristalino. El cristalino no le va a hacer daño a la retina. No introduzcan la punta de FACO, no introduzcan las ondas de irrigación y aspiración ni el ACE cristalino, porque lo que van a generar, como ven en la imagen, es tracción retinal. Cuando ustedes traccionan un resto cristalino que está en la cavidad vítrea, lo que están haciendo es traccionar todo el vitrio que envuelve ese resto cristalino, y con eso van a generar desgarros retinales. Ahora, ¿qué problemas hay con el abordaje durante una ruptura capsular posterior? Bueno, pasa de todo en una cirugía como cuando se complica, ¿no? Primero que van a tener de hecho mala visibilidad,
la pupila se va a la miosis, hay edema corneal, ya sea por la hidratación excesiva, porque estuvieron manipulando demasiado, por una cirugía muy larga, pueden tener estrías endésemes, incluso en ese momento, van a tener fuga por las incisiones. Dentro de los problemas logísticos, pues lamentablemente no siempre hay un retinólogo a la mano para que les dé la mano, pero debería haberlo, o por lo menos deberían tener un contacto. Hay que tener siempre equipamiento quirúrgico listo, pensando en que cualquier paciente se puede complicar, y un staff entrenado en el equipo quirúrgico. Como conversábamos con Santiago y con Walter al inicio, es importante que el cirujano de catarata conozca su equipo, conozca su material, que sepa cómo programar su máquina de FACO para vitrectomía anterior, que conozca sus parámetros, que entienda por qué es que funciona así un FACO, porque además en ese momento un factor en contra es el tema de la ansiedad, tanto del paciente como del cirujano y del staff. Y si no estamos acostumbrados, porque recuerden que el 98% de las cirugías de catarata van perfectas, ese 2% es muy probable que les pase 2 veces al año, entonces no estamos acostumbrados a manejar una situación de este tipo. Recuerden finalmente que no todos los fragmentos luxados al vitrio requieren cirugía y que muchos se pueden absorber sin cirugía. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos tener como objetivo en vitrectomía anterior? Lo primero es que la vitrectomía está diseñada para minimizar la tracción intra y postoperatoria, reduciendo el riesgo de desprendimiento de retina. Además, para minimizar el trauma mecánico del iris. Esta parte es importante y aquí nos vamos a detener unos segundos. ¿Por qué? Porque el iris es el que causa, es la mayor causa de edema macular cistoide. Entonces, si ustedes no quieren tener un paciente que luego de la cirugía, incluso con lente colocado, haga un síndrome de Irving-Gass o un edema macular cistoide, eviten manipular el iris, no lo traumaticen, eviten que se esté saliendo por las incisiones, hay que manejarlo con mucho cuidado, porque mientras más se manipule el iris, mientras más trauma mecánico de iris, mayor es el riesgo de edema macular cistoide. Recuerden que la manipulación del iris genera liberación de prostaglandinas. Las prostaglandinas alteran la barrera hematorretiniana porque aumentan la permeabilidad vascular, la barrera hematorretiniana se rompe y esto va a generar edema macular cistoide. ¿Okay? Recuerden, dentro de los objetivos de la vitrectomía anterior, no está que el material cristaliniano no se mueva. Ese no es el objetivo primario. La idea es dejar una cámara limpia, sin vitrio, y finalmente buscar la posibilidad de implantación de lente intraocular. Es importante recordar que cuando ustedes tienen un paciente que va a cirugía de catarata, va con una expectativa muy alta de recuperar visión y no va esperando terminar con un desprendimiento de retina. Entonces, ya cuando hablamos de vitrectomía anterior hay algo que tenemos que conversar. ¿Por qué? Porque a todos en algún momento, algunos de nuestros profesores nos enseñaron la famosa técnica de la microesponja. Definitivamente está demostrado, esta es una muy mala idea. Como ven en la imagen, las microesponjas no solo pueden generar restos intracamerales por la misma formación de estructura de celulosa, sino que además generan tracción. Cuando ustedes generan la fricción en la microesponja o hacen el barrido o punzan la zona de la incisión, sea la principal o accesoria para ver si hay vitrio, jalan para ver si hay vitrio, esa tracción que están generando está generando una alteración en la base del vitrio, en la retina periférica y genera desgarros retinales, principal factor de riesgo para desprendimiento de retina. Entonces, no deberían usar microesponjas, no deberíamos generar tracción vitrorretinal, porque recuerden además, la manipulación del vitro atravesando el iris genera manipulación mecánica, de nuevo, riesgo de edema macular cistoide, y esto genera mucha más retención de partículas. Entonces, ¿cómo deberíamos hacer idealmente una vitrectomía anterior ante un caso de estos? Lo que se recomienda en todo momento es usar triamcinolona. Aunque no lo crean, es un medicamento de muy fácil acceso, disponible para en cualquier momento, pero sobre todo que les va a ofrecer una visualización mucho más clara, van a poder identificar el vitrio con mucha facilidad por el contraste que generan las micropartículas de la triamcinolona cuando son atrapadas por el vitrio, pero además está demostrado que permite hacer una mejor vitrectomía y dejar la cámara más limpia. Esto es importante ¿por qué? Porque a veces nos confiamos y el exceso de confianza, recuerden, factor de riesgo, el orgullo del cirujano, genera que dejemos vitrio en cámara anterior, y como hablábamos al inicio con Walter y Santiago, esto va a generarle complicaciones al paciente y va a terminar con hipertensión ocular, en tratamiento por glaucoma, y en situaciones que pueden ser manejadas
tan solo logrando generar una mejor visualización. Ahora, no le teman al tema de glaucoma por la triamcinolona, porque si es removida totalmente, el riesgo de glaucoma es muy bajo o nulo, y la idea siempre es no reutilizar el frasco. Ahora, ¿qué requerimientos hay para vitrectomía anterior? Primero, siempre trabajar en sistema cerrado con infusión permanente, esto es importantísimo. Dos, que hay que recordar que la retina periférica es 100 veces más débil que la retina central. Este dato es clave porque al momento que vamos a hacer la vitrectomía, hay que acercarnos con cuidado a estas zonas y bajo los parámetros que vamos a conversar a continuación. Hay que recordar además que la adherencia a la retina, como mencionamos antes, siempre es mayor en la base del vítreo, pero recuerden que no hay diferencia entre el vítreo anterior y el vítreo posterior. La biomecánica es exactamente la misma. Entonces, ¿cómo deberíamos ir equipados para una cirugía de vitrectomía anterior? Primero, recuerden, altas tasas de corte. Como ven en la imagen, esta es la imagen de un equipo Centurion, que tiene una plataforma muy similar en otras marcas. Entonces, siempre vamos a buscar programar la mayor tasa de corte del equipo que tengamos a la mano. En el caso de Centurion llega a 4.000 cortes. En el caso de Infinity llega hasta 2.500. Los equipos de AMO, los Signature Pro y los Signature llegan hasta 2.500 cortes, y con esa cantidad de cortes es más que suficiente para poder hacer una vitrectomía anterior tranquilos. Recuerden, la alta tasa de corte no significa mayor eficiencia, no es que porque tengo más corte lo hago mejor, no, eso es un concepto erróneo y es una falsa creencia. La eficiencia está dada por la técnica, como nosotros desarrollemos la vitrectomía en la cámara anterior y en la cámara vítrea para poder dejar todo lo más limpio posible. ¿Okay? Así que no se preocupen si tienen un equipo que tiene 2.500 y un equipo que tiene 4.000, tranquilos, la vitrectomía va exactamente igual. Ahora, ¿por qué usamos una alta tasa de corte? Porque estamos hablando de disminuir la tracción. Recuerden que habíamos hablado al inicio, el objetivo de la charla es asegurarnos de disminuir al máximo la tracción vitreoretinal aguda, y la única forma de hacerlo es altas tasas de corte. Ahora, el rol de la técnica es importante. Como ven en la imagen, la X marca que no debemos entrar por el puerto de la incisión de FACO, debemos crear siempre un puerto accesorio. Nunca usen el puerto de FACO para generar vitrectomía anterior. La vitrectomía anterior tiene que ser realizada a 2 puertos, pero siempre tienen que ser side ports. Nunca deben usar la incisión principal. De hecho, la incisión principal, si está bien estructurada, debería ser autosellante, pero si no, tranquilos, pónganle un punto, después lo pueden retirar incluso, pero siempre se recomienda cerrar la zona de incisión de FACO y trabajar por los side ports. Entonces, de nuevo, programando altas tasas de corte, acá hay un dato. Nunca aspiren sin cortar. Entonces, los equipos tienen 2 formatos de programación. Tienen corte, irrigación, aspiración, que es lo recomendado cuando uno va a hacer vitrectomía, y no irrigación, aspiración, corte. Entonces, recuerden, siempre en vitrectomía anterior, corte, irrigación, aspiración. Acá además hay que agregar que necesitamos bajo flujo, bajo vacío, recuerden de nuevo los gradientes de presión, siempre con la botella abajo para reducir los gradientes. La mejor forma de hacer una vitrectomía, a diferencia cuando hacemos FACO, es aquí entramos cortando. ¿Por qué? Porque la punta de vitrectomía, conforme ustedes van ingresando, va cortando vitrio y va aspirando. Entonces, conforme ingresan, cortan y avanzan. Acá hay un detalle. Nunca jalen vitrio o corten vitrio y traccionen o retrocedan la punta del vitrectomo porque generan tracción. Siempre es cortando y hacia adelante. Como decía el doctor Steve Charles, la fórmula es engage and advance. Entonces, algunas consideraciones que tienen que tener. 1, la vitrectomía sin infusión de hecho les va a causar hipotonía, ¿no? Esto es importante para recalcar que las vitrectomías en seco no deben ser realizadas. Yo les apuesto que muchos asistentes, aún lamentablemente en todo el mundo, hacen vitrectomía sin infusión o en seco usando sea tijeras o microesponjas o hisopos incluso. La hipotonía no solo les va a generar complicaciones como tal, como maculopatía por hipotonía, los expone a hemorragias supracoroideas, a empeorar la meiosis, a terminar con queratopatía estriada y con complicaciones que pueden evitarse totalmente. 2, recuerden, la vitrectomía anterior, siempre utilizando 2 puertos, va a beneficiar el resultado porque reduce la turbulencia y el daño endotelial, y nunca, nunca a través de la incisión principal de FACO.
Ahora, con respecto a las puntas de los vitrectores, hay algunas consideraciones. Primero, las puntas coaxiales no son recomendadas del todo. ¿Por qué? Porque generan mucha turbulencia. Si ustedes ven en la imagen, miren desde la primera hacia la tercera, en la tercera imagen, cuando ya la vitrectomía se realizó, el gradiente es tan brusco por la turbulencia en el ingreso por la punta misma de corte, que todo el vítreo termina yendo hacia la zona por donde entró la punta coaxial. Por eso es que no se recomiendan puntas coaxiales. Siempre va a ser mejor usar dos puertos. Un puerto para la infusión y un puerto para el vitrector. Ahora, esta es la forma correcta de trabajar, ¿no? Cánula de irrigación bimanual, normalmente a mano izquierda, vitrector a la mano derecha, pero acá hay que reconocer algo. Estamos acostumbrados a veces a cuando tenemos una complicación, usamos un mantenedor de cámara anterior. Está demostrado que los mantenedores de cámara anterior generan mucha turbulencia y esto obviamente genera complicaciones a largo plazo. De nuevo, recuerden, la idea es no tener turbulencia, no tener tracción vitroretinal aguda, manejar bien formada la cámara, evitar la hipotonía en todo momento para poder hacer un trabajo tranquilo. Finalmente, cuando han manejado toda su complicación, lo último que debemos preocuparnos es de colocar el lente intraocular. ¿Cuándo debemos considerar colocarlo? Solamente si hay soporte suficiente. Si les quedó un buen remanente capsular, recuerden, en sulcus, lentes de 3 piezas, es la opción ideal, pero si el soporte es insuficiente, pueden usar un lente de cámara anterior, un lente retinidiano o acudir a fijaciones plegadas. Recuerden como dato estadístico que en el Perú se estiman más o menos 40.000 cirugías de catarata al año, quiere decir que bajo la estadística hay 800 pérdidas de vitrio en promedio. De estos, 400 ojos ciegos quedan al año como consecuencia de cirugía de catarata, como ven en la imagen, complicaciones mal manejadas. Y en el mundo se calculan que aproximadamente 3 millones de ciegos, como consecuencia de cirugía de catarata, están asociados a complicaciones propias de la cirugía. Como ven en las imágenes, todas esas son cataratas con complicaciones capsulares mal manejadas que terminan con ojos ciegos. La pregunta sería para ustedes, ¿consideran ahora que vale la pena manejar adecuadamente la pérdida de vitrio? Estos son ojos operados que tuvieron ruptura capsular y si ustedes lo ven, tienen, es más, creo que nadie se da cuenta que tienen una complicación. Muchas gracias. Excelente presentación, Edwin. Realmente muy ilustrativa y creo que dejando mensajes bastante precisos sobre cuál debe ser nuestra actitud, ¿no? Nuestra accionar cuando tenemos ese tipo de complicaciones y que, como bien lo has resaltado, en realidad todos tenemos que estar listos para poder resolverlo, ¿no? No hay preguntas con el chat, así que yo voy a ir rompiendo el hielo. No sé si por ahí está Walter también para ir viendo. Tengo como 100 preguntas. Algunas preguntas. Walter, dale. Vale, comienza con alguna pregunta por ahí para Edwin. Ah, listo, perfecto. Edwin, mira, tengo un montón de preguntas que he estado viendo. Y te las pregunto porque tanto lo he visto en mis casos como en casos de un residente o en la formación donde he estado, ¿no? Entonces, mira, en el uso de triamcinolona, actualmente, por ejemplo, si tengo alguna pérdida de vitrio, no la uso, ¿sí? Porque, no sé, pero depende del microscopio también, yo creo que puedo ver bastante bien las bandas o el vitro presente, ¿no? Y entonces, en ese caso, ¿tú qué opinas de eso? ¿Vale la pena confiarlo? Hasta ahora lo he hecho así y me ha ido muy bien, ¿no? Generalmente no presento restos De en vitro. cámara anterior. ¿Qué opinas del microscopio? ¿También ayuda bastante a esto? Sí, mira, aunque no lo creas, uno cree que elimina todo el vitrio, ¿no? Normalmente, mira, nosotros que hacemos vitrectomía pues, a diario, a veces incluso pensamos que hemos eliminado todo el vitrio. Teñimos y uno se da sorpresas. Siempre va a encontrar algún remanente de vitrio. Te comento algo. Nosotros, la mayoría de los cirujanos de retina, solemos usar transcinolona para teñir incluso la hialoides posterior porque en algunos pacientes pasa totalmente desapercibida. Hablamos de cuando hacemos vitrectomía posterior, vía pars plana. Entonces, dentro de las técnicas cromáticas, está recomendada la transcinolona para poder tener un mejor contraste.
es muy frecuente recibir pacientes con ruptura de capsular que llegan con restos de vitrio en la cámara anterior. Si les haces un haz en paralelepípedo muy fino y a mucho detalle, vas a comenzar a encontrar que hay restos de vitrio, tal vez no muy notorios, pero están. Ujú. Y a la larga esos podrían generar aumento de presión intraocular, discorias pupilares, ¿no? Pero la idea es, mira, la transdermatoide es un producto súper accesible, no es que sea caro, lo encuentras en cualquier farmacia, y el riesgo de glaucoma es muy, muy bajo, ¿no? Entonces, nosotros por un tema de mejor visualización, siempre vamos a recomendar la atención con transdermatoide. Ahora, Con respecto a eso, perdón como que... dato adicional de la transdermatoide, te cuento, Ujú. como es un corticoide, tú ves el ojo del paciente al que le pusiste transdermatoide al día siguiente y está como si no lo hubieras operado. Está impecable. ¿Y la preparación, Edwin? Mira, bueno, acá en Perú no tenemos, pero por ejemplo, Alcon en Estados Unidos maneja Trisense, que es estéril, ¿no? Solamente se carga y se Sí. inyecta. En Perú no tenemos, en Perú tenemos que usar Kenacor o Kenalog, ¿no? Y normalmente lo que se sugiere es centrifugar el frasco, dejarlo reposar para aspirar solamente la parte superior y evitar las partículas, ¿no? Esa es la, digamos, la forma práctica, ¿no? Pero no filtrarlo. Lo que pasa es que el acceso a los filtros se hace muy complicado. Nosotros tenemos algunos filtros que usamos cuando Exacto. cargamos gas o perfluoro de carbono, ¿no? Pero en general, que un cirujano de catarata tenga un filtro para filtrar transdermatoide es más complicado y más raro. Normalmente no lo tienes en tu arsenal de catarata, entonces, la verdad, no nos complicamos mucho en el tema del filtro. Mira, en Colombia es muy común la práctica de inyectar la transdermatoide sin siquiera centrifugar. Simplemente cargan del frasco, inyectas, haces vitrectomía y sigues, ¿no? Entonces, a veces hay que perderle un poco el miedo al tema de las filtraciones o al tema de por qué de usarlo, ¿no? Porque yo creo que el Sí, beneficio para el paciente y para el cirujano es redundante. sí, justo Pero te sí es comentaba eso porque he importante, visto la digamos, filtración. Ujú. aspirarlo por completo, ¿no? O sea, tratar de sacar Claro, todo Dejar por todo. completo, sobre así es. todo porque, claro, lo ideal es poder aspirar solamente una parte, pero generalmente en ese momento del pánico, o sea, dices, ya, pásame la Tramsi, cargas. Para que quede claro el tema de triamcinolona, ¿cómo lo pueden, cómo lo cargan? ¿Qué concentración? Existen diferentes presentaciones, Edwin, considerando Mira, que hay muchos residentes en sala. yo uso Eh, Kenacor, por eh, ejemplo, el Kenacor que viene de 40, ¿no? Nosotros cargamos directo, cargamos la zona superior, dejamos el frasco quieto unos 10 minutos, cargamos de la zona superior, inyectamos 0.2 en la cámara anterior. Yo inyecto de 0.1 en 0.1 y conforme voy viendo la tensión, importante es que, más que la inyección, porque pones 0.1 en la cámara, y debes poner la sonda de infusión para que le genere fluidez, genere cierta turbulencia, para que las partículas se adhieran al vítreo, ¿no? Entonces, si tú pones la transdermatoide y de frente entras con el vitrector, no vas a tener el flujo que tienes para poder generar que las partículas se adhieran. Entonces, siempre la infusión primero la dejas unos segundos, se va a hacer que se pegan adecuadamente y procedes con la vitrectomía. Edwin, hay otras preguntas parecidas en el chat. Acá Juan Francisco Román, el doctor Elmer Vaca, preguntan algo sobre, obviamente hay situaciones en las cuales hay Ah, fragmentos te lo digo. del cristalino que van a caer a la cavidad vítrea, ¿no? Mira, Tú sí, comentaste un poco cuando, que no todos estos casos había que sacarlos. operarlos, así es. ¿Cómo, Mira, cómo, cómo medir cuánto es tolerable? ¿Qué manejo le tenemos que dar? O sea, sobre todo porque sabemos que se puede inflamar o puede haber, ¿cómo saber que ese paciente no necesitaría otra intervención, ¿no? perfecto, excelente pregunta. Mira, normalmente lo que hacemos es, primero hay que tratar de identificar si es corteza o si es núcleo, ¿no? Y de eso te guías básicamente en la transparencia del resto, ¿no? Sobre todo si está en cámara anterior es mucho más fácil, pero si ya se va el vitrio, la idea es tratar de ver la transparencia. Si es que ven que es corteza porque el resto no es muy opaco, ¿no? Además recuerden que cuando ustedes entran a la cirugía tienen una idea clara de qué tipo de catarata estás operando. Entonces, si es que no es si es un resto de corteza y es menos del 25% de la corteza del cristalino,
se puede dejar, se maneja con corticoides y el nivel de inflamación es muy bajo. Algunos autores dicen entre el 10 y el 20% del resto, ¿no? Pero si es un resto de núcleo como tal y se ve opaco, ni modo, no lo puedes dejar. Tienes que ir a vitrectomía para evitar que se inflame, porque recuerden, el cristalino no es que le va a hacer daño a la retina, como comentamos. Lo que sí va a generar el cristalino en la cavidad vítrea va a ser inflamación. Entonces, por la inflamación es que hay que entrar a retirar, a hacer vitrectomía posterior y hacer la facofragmentación, ¿no? Ahora, lo otro, si es que el resto está en cámara anterior, es mucho más fácil porque la transparencia se puede evaluar en la lámpara y se van a dar cuenta que si es que es corteza, muchas veces solo con el tratamiento tópico se resuelve sin problemas, salvo que sea muy grande el fragmento que haya quedado. De nuevo, como referencia, no debería ser mayor del 25% de la catarata, ¿no? Si ya lo ves que es más grande, tiene que entrar a cirugía. Perfecto. Otra pregunta, Edwin. Entonces, en algunos casos, si la ruptura es grande, lo limpias absolutamente todo. Por ejemplo, ¿no? Estamos haciendo nuestra faco, ya estamos aspirando restos, se rompió la cápsula, pero se abrió, o sea, completa, o sea, no un huequito, sino completa. Todo. Lo que lo que yo normalmente hago es comerme toda esa cápsula posterior y quedarme un buen rato haciendo una buena vitrectomía. ¿Se recomienda eso o cuanto menos toques esa cápsula mejor? O limpias absolutamente todo y lo dejas lo más limpio posible? Ya, mira, te comento. Normalmente deberíamos limitar el tipo de corte a la cápsula posterior por dos detalles. Una, porque está demostrado que la fibrosis que va a generar esa cápsula remanente va a ser parte del soporte capsular para el lente que vas a poner probablemente en surco. Entonces, mientras menos cápsula termines recortando, va a ser mejor parte de la fibrosis que vas a tener como soporte, como primer dato. Segundo, algo importante de lo que has comentado. Cuando uno hace la vitrectomía, no debe tener miedo en ingresar la punta del vitrector a la cavidad posterior. Obviamente, siempre visualizando la punta del vitrector en el microscopio. Es decir, yo ingreso casi vertical hacia la zona central, ¿no? Y lo que haces es giras en 360 grados, tratando de quedarte por lo menos unos 30 segundos en cada zona, y avanzando suavemente para tratar de ver todo el vítreo, que como está adherido a la transinolona, vas a poder notar, y se nota claramente cómo las fibras van siendo absorbidas por la punta del vitrector sin problemas hasta dejar toda la zona limpia. Acá hay un detalle, se puede volver a aplicar transinolona si uno quiere estar seguro de que también le fue, ¿no? Porque muchas veces la transinolona, de nuevo, cuando hay una mala técnica de inyección, se fuga y no pinta. Entonces, 0,1 le inyectas nuevamente, terminas la vitrectomía tranquilo, remueves todo lo que tienes que remover de vitrio, afilas los márgenes de la cápsula posterior y nosotros recomendamos, por lo menos es lo que yo hago el abordaje, colocas viscoelástico, haces el abordaje con una pinza Y o para poder ver si es que en realidad hay un buen soporte capsular, porque en algunos casos uno se confía y ve cápsula en algunas zonas, pone el lente en sulcus y luego se lleva la sorpresa que al día siguiente o a la semana el lente se cayó y se fue a la cavidad vitrea. Entonces, ingresen una Y, movilicen lentamente el iris para visualizar que la cápsula está intacta en los 360 grados y la pueden trabajar tranquilos y sin problemas, ¿no? Ahora, como ponen en la pregunta, ¿no? Ponen MAC, si hay una lesión posterior pequeña central con la hialoides íntegra, ¿se recomienda poner el lente y qué consideraciones debe haber? Sí, si la hialoides, si han tenido la suerte, porque eso es una suerte, de que tengan ruptura capsular posterior con hialoides intacta, créanme que eso pasa 1 en 1000, y sobre todo le pasa al residente de segundo año cuando empieza a hacer faco. Entonces, pueden terminar de hacer la faco tranquilos. Recuerden, hay que bajar siempre el nivel de la botella, bajo flujo, bajo vacío. Terminan la faco tranquilo. Si es que ven que el borde está intacto, está circular, que es regular y que no tiene riesgo de ampliarse, normalmente lo que nosotros hacemos es colocamos viscoelástico e implantamos el lente. Si la ruptura no es muy pequeña o está cerca a un borde y tiene riesgos de que se corra, yo recomiendo poner el lente en sulcus, ponemos un lente de 3 piezas en sulcus y tranquilo
vamos sin problemas, ¿no? Algunas consideraciones que tienen que tener cuando pongan un lente en sulcus es, recuerden que el sulcus es un espacio virtual, entonces hay que hacerlo real colocando viscoelástico bajo el iris para ampliar la distancia entre el iris y la cápsula anterior, para poder visualizar netamente dónde van a ingresar el lente. Esto es un tema de técnica. A veces uno quiere poner el lente intraocular en el sulcus, pero no le ponen nada de viscoelástico al sulcus, y van directo con el lente, y luego la óptica está peleando, y a veces en esa manipulación la cápsula se termina rompiendo más, o se termina complicando más, y a veces se pierde el soporte por la fricción que eso genera. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Viscoelástico en cámara anterior dispersivo, viscoelástico debajo del iris y sobre la cápsula anterior, para hacer visible el espacio y poder tener un abordaje normal. En estos casos, cuando uno coloca el lente en el sulcus, podemos hacer maniobra a dos manos, ¿no? Pueden usar un chopper a la mano derecha, o una guía a la mano izquierda, o una espátula de iris para ir más suave. Colocan el lente con la primera óptica ya en el sulcus, y luego lo rotan suavemente para que quede estable, y siempre al final, por lo menos yo le hago un poco de presión para sentir el rebote del lente. ¿Cómo te das cuenta de que un lente está bien acoplado? Tú lo presionas y sientes que el lente va hacia abajo y tiene cierto rebote. Tú sabes que ese lente está tranquilo y que no le va a pasar absolutamente nada, ¿no? Aunque no lo crean, a veces cuando el microscopio no tiene una buena visualización y uno está con todos los nervios, pone el lente, piensa que está en el sulcus y el lente está atrás. Al día siguiente el paciente llega, no ve nada y encuentras el lente en la cavidad vítrea, ¿no? Pasa. Es raro, pero pasa. Justo, Y te iba a hacer sobre una todo, pregunta del... ¿Lo anclas Los botones. a la óptica? También el doctor Elmer Baca Charles también lo pregunta. Sí. ¿Normalmente lo anclas o lo dejas simplemente en sulcus? Mira, depende del lente que esté poniendo, depende del tamaño de la rexis que haya hecho, ¿no? Porque a veces si te toca una catarata de repente un poco más dura, haces una rexis mucho más grande. Si vas a poner un lente multifocal o vas a poner un tórico, haces una rexis más pequeña por el tema de las rotaciones. Entonces, va a depender mucho de cómo encuentre la rexis a la hora de la faco, ¿no? Entonces, si es que me da la oportunidad de abotonarlo, sí, lo puedes abotonar sin problemas, eso le da más estabilidad, pero yo en general suelo dejarlo tranquilos en sulcus. Eso sí, coloco siempre 3 piezas para no tener complicaciones, porque el riesgo de que a veces cuando entramos a cirugía y vas con la dioptría exacta del paciente, no tienes un lente de 3 piezas a la mano, entonces ¿qué haces? Colocas un lente flexible, monopieza en el sulcus, y el lente puede descentrarse, no siempre pasa, pero se puede descentrar, ¿no? Y luego terminas con un sunset o con un lente descentrado que te obliga a entrar nuevamente, y el entrar a cirugía nuevamente, a retirar un lente para cambiarlo por uno de 3 piezas, termina dañando más el endotelio. Entonces, algunas recomendaciones que se sugieren es, si vas a cirugía de catarata, tienes que ir como para la guerra, ¿no? Vas con un lente monopieza, y deberíamos ir de soporte con un lente de 3 piezas listo, ¿no? no solo eso, también el hecho de tener las ápticas más gruesas pueden provocar el roce con el iris, dispersión pigmentario o estos síndromes uveíticos con ifema, ¿no? Hay una serie de complicaciones que se pueden dar por dejar un lente de plegable en surco. Uno lo aprende también en la cancha, como se dice, y definitivamente siempre hay que tener un respaldo, un lente de 3 piezas para estos casos. Así lo tengamos siempre, digamos, yo siempre digo, no me lo muestren porque si no me salan, pero Sí. siempre que lo tienes está bien, ¿no? Edwin, nuestro flamante presidente de la sociedad, el doctor Dino Nateri, también nos hace una pregunta muy, muy, muy interesante sobre si es que para hacer la vitrectomía de restos pequeños o restos de corteza, ¿hay algún cambio en los parámetros? ¿Hay que hacer alguna diferencia? En ese aspecto, ¿hay alguna recomendación? Ya. En el tema de cuando vamos a hacer, ya estás en vitrectomía anterior, limpiaste el vítreo, acá hay algo importantísimo, ¿no? Y a veces cuando uno está haciendo la vitrectomía anterior y el resto está flotando porque el vítreo está, digamos, está alto y te permite visualizar el resto cristalino, lo que uno hace por, digamos, por lógica es ir a buscar el resto cristalino y trata de fragmentarlo, ¿no? Lo pone en la punta del vitrector y trata de comerlo. Esto es lo último que deberíamos hacer. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ese resto de cristalino que está flotando en la cavidad vítrea está envuelto de vitrio, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú intentas fragmentarlo con el vitrector, lo que estás haciendo es generando tracción retinal, ¿no? Y eso termina empeorando el cuadro.
de nuevo, aumenta el riesgo de desgarros retinales, ¿no? Entonces, ¿qué se recomienda? Primero, limpiar todo el vitrio posible, todo, dejar el resto libre, o sea, hay que ir por la periferia del resto, como si lo decolaras toditito, para tratar de dejarlo limpio, y recién desactivar el corte, activa la aspiración, capturas el resto. Lo que hago yo normalmente es, lo luxo un poco hacia cámara anterior, para poder hacerle vitrectomía tranquilo, lo fragmento y lo terminas de eliminar, ¿no? Esa es la forma, digamos, adecuada. Siempre tratar de llevarlo hacia la cámara anterior, al plano del iris, para poder hacer un abordaje mucho más seguro. Y una pregunta, Edwin, sobre, por ejemplo, el córtex, ¿no? A veces uno tiene la tentación de querer dejar todo limpiecito, ¿no? Entonces uno ya no tiene restos de núcleo porque ya sacó todo y justo en el momento donde muchas veces ocurren las rupturas capsulares es cuando estamos aspirando córtex, ¿no? Uno se come le da un peñiscón a la cápsula posterior. ¿Es recomendable tratar de limpiar todo o ya poniendo el lente en surco en ese caso nos olvidamos del córtex y no va a haber problemas después? No, la idea es limpiar todo, ¿no? Recuerda que el córtex se puede generar una uveitis, se puede generar inflamación. Además, la punta de vitrectomía que estás manejando te permite desactivar el corte. Ahora todas las puntas lo permiten. Desactivas el corte, entras en modo irrigación, aspiración, te acercas al resto de corteza suavemente, aspiras, jalas hacia el centro suavemente, hablamos de la corteza, estando seguros de que no hay vitrio, ¿ok? Jalas la corteza y la aspiras, dejas la cápsula totalmente limpia, intacta, para poder hacer un implante seguro. Recuerden que todo el resto que dejemos va a generar inflamación, riesgo de uveitis y obviamente más trabajo para ustedes, los de glaucoma, ¿no? Perfecto. Y Edwin, una pregunta ahí. Hablaste de los puestos, o sea, de los puertos, perdón. Los puertos los ponemos en polos opuestos. Yo generalmente Sí, trato de claro. hacerlo para mayor manejo, Sí, ¿verdad? así es. Porque justo vi una foto que estaba más o menos a 90, pero es más incómodo, creo, manejar para poder cambiar, ¿no? Cuchilla con izquierda, cuchilla con derecha. La foto donde estaba a 90, recuerda que tiene una X ahí que es la incisión del faco, ¿no? Y esa Ah, es ok. la que no deberíamos usar. Sí, de hecho, los puertos tienen que ser paralelos. Normalmente yo trabajo entre las 10 y las 2 para hacer un abordaje cómodo, ¿no? O me voy un poco hacia las 3 en la mano derecha. Pero la idea es que siempre, por un lado, la infusión y por el otro lado, la punta de vitrectomía. Siempre a 2 puertos y nunca por la incisión principal del faco. Esto es algo clave, parece muy sencillo, pero es clave porque cuando uno coloca la pinza en la incisión de faco o el vitrector, recuerda, el gradiente de presión manda. Todo el vitrio se viene hacia la incisión y lo primero que haces es tener una cápsula plana, tracción vitreoretinal y todas las complicaciones de las que hemos comentado. Entonces, siempre lo mejor es, si es que no tienes una incisión a la mano derecha accesoria, hacer la incisión con toda calma, viscoelástico o incisión, y abordaje a 2 manos, siempre. Hay una pregunta de Mac. Dice, ¿recomienda dejar las ápticas del lente intraocular opuestas a la dirección de la ruptura capsular posterior? En el tema de cómo colocar el lente intraocular cuando hay una ruptura, sí, lo que se sugiere es tratar de buscar la zona de menor tensión para que la respuesta de la fibrosis sea la mejor, ¿no? En realidad no hay estudios que demuestren que esto va a generar una mayor estabilidad. Es un tema básicamente de cómo uno lo visualice y de qué tan grande sea la ruptura de la cápsula para ver si se sostiene o no. Pero sí, la idea es tratar de buscar la zona donde tengas una mayor tensión para que soporte la resistencia de las ápticas a la hora que se aperturan. Edwin, a ver, toda una pregunta. Imaginemos que hemos resuelto el caso parcialmente, cerramos todo y vemos que los días en mi control se va el edema de córnea y empezamos a ver que hay estas bandas de vitrio que se asoman y van hacia las heridas. ¿Las dejamos ahí o tenemos que entrar a hacer una vitrectomía anterior complementaria? ¿Tú qué sugieres al respecto? O Va a ya. depender mucho de qué tanto vitrio encuentres, ¿no? Mira, yo lo que normalmente hago es, valoro qué tanto vitrio tengo. Si es una sola banda, digamos, que está generando la tracción y les va a pasar y lo van a ver, la banda siempre busca la incisión principal o busca una de las incisiones, siempre.
¿no? Entonces, si es una banda única, lo que podrían tener como opción es con el jack láser, ¿no? Haces disparo de jack, liberas la tracción, y con eso, en teoría, no deberíamos tener mayor problema, siempre y cuando la pupila esté central, redonda, formada, bien reactiva, y no tengamos mayor complicación, y sobre todo, no haya tracción. Pero si veo que hay, digamos, 3/4 o la mitad de cámara anterior con vítreo, o veo mucha banda vítrea que me genera iritis, o que veo que genera mucho pigmento, porque normalmente lo captura, sí, le explico al paciente, entro a hacer una cirugía, dilato bien la pupila, hago vitrectomía completa, me voy detrás del lente, limpio toda la zona donde está el lente implantado, cierro, aplico carbacol y salimos, ¿no? Es una cirugía mucho más rápida, no te genera mucho problema, pero estás dejando un ojo perfectamente estable, ¿no? Santiago, pero que quede claro, ¿no? No va a ser que el residente comience a ver vitrio y comience a echarle, pero... ¡Fuego eso! No, la idea es que Una estamos banda. hablando de casos muy, muy seleccionados, donde hay que valorar, pues, el riesgo-beneficio de tener que entrar a una nueva cirugía, ¿no? Obviamente entras con toda la seguridad del caso, igual valoras recuento endotelial, se supone que sabes cómo estuvo la cirugía, qué tan estable está la córnea, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que valorarla, pero siempre la idea va a ser dejar una cámara muy segura, muy bien formada, porque recuerda, las complicaciones a veces no se ven en ese momento, ¿no? Tú ves un paciente operado y piensas que a la semana pasó, a los 15 días, y va tranquilo, y dices, ya, listo, no pasó nada. Pero a los 6 meses o al año, de ese desgarro, empieza el desprendimiento de retina. Entonces la pregunta ahí, perdón, Santiago, la pregunta ahí sería, ¿al cuánto tiempo lo dilatas y qué le dices al paciente? O sea, ¿al cuánto tiempo, por ejemplo, tuviste la ruptura hoy? Mañana lo ves en el postoperatorio, lo dilatas mañana, en una semana, en 15 días, en un mes, y cómo manejas al paciente, ¿no? Si no le pudiste poner el lente o se lo pones en segunda intención a la semana, ¿cómo manejas eso, Edwin? Mira, yo normalmente cuando tenemos una complicación se lo contamos al paciente y al familiar en la misma cirugía, ¿no? O sea, terminamos la cirugía, nos reunimos con la familia unos minutos, le explicamos la situación. Recuerda que nosotros tenemos de entrada un consentimiento firmado, ¿no? El paciente tiene que comprender que es una situación a la cual todos estamos expuestos. A veces tenemos el miedo de que qué va a pensar el paciente o qué va a pensar la familia, que soy un mal cirujano, ¿no? Entonces, yo creo que la transparencia de por medio para que la familia y el paciente se sientan tranquilos, yo creo que al contrario, eso refuerza la relación médico-paciente, ¿no? Y le cuento lo que pasó en la cirugía, dependiendo cómo esté la córnea el día siguiente, si la córnea está clara y por A o B no se pudo, digamos que no hubo equipo, o no hubo lente disponible, o por alguna razón no se pudo terminar, si le está clara la córnea el día siguiente, lo dilato, reviso todo, ¿no? Examinamos todo, desinflamamos y planificamos colocar el lente en segunda intención. Normalmente tenemos todo a la mano y hacemos la resolución completa en un solo paso. Eso es lo que hacemos normalmente. Pero sí, alguna vez nos ha tocado valorar y suspender. A veces hay pacientes que en plena complicación te hacen crisis hipertensiva y no hay forma. Si tú quieres y tengas todo, tienes que suspenderlo, ¿no? Porque a veces el anestesiólogo dice, no, nada más, o tengo que sedarlo, y a veces las condiciones de anestesia no te permiten, ¿no? Terminar la cirugía, y de modo te toca reprogramar y valorarlo. Si la córnea está opaca, el tema cambia. Hay que desinflamar la córnea, esperar que se aclare. Recuerden, el cristalino atrás no va a dañar la retina. Va a generar inflamación, sí, pero podemos manejar la presión intraocular. Se maneja tranquilo. Esperamos que la córnea se aclare y vamos para vitrectomía. Recuerden que de nada va a servir apurarse, porque con una córnea opaca ningún cirujano puede ver nada atrás, no se puede hacer ningún procedimiento seguro, al contrario, es exponer. Acá hay un criterio básico, ¿no? Si el cirujano está ciego para ver hacia abajo, pues el paciente puede quedar ciego para ver hacia afuera, entonces no vale exponerse, ¿no? La idea es esperar que desinflame y manejarlo adecuadamente en segunda intención con toda calma. Ahora, ahí Daniel García pone, ¿cuánto tiempo normalmente recomendamos para poner el lente intraocular en segunda intención? Normalmente, yo me guío de cómo desinflamó la córnea, suelo esperar 15 días y entro a poner el lente intraocular en segunda intención. Perfecto. Santiago, ¿tienes ahí otra pregunta? No, no sé, ya no leo ninguna pregunta más. Realmente se me viene a la cabeza todos los casos que hemos tenido que me gustaría alguna vez compartir.
De hecho, mi última ruptura de cápsula ha sido no hace mucho, o sea, tenía mucho Ayer, tiempo sin problemas, ayer. pero estaba haciendo una facoválvula, ¿no? Y obviamente ahí era un poco la pregunta de si dejaba la válvula o no, porque No. obviamente al generar una hipotonía, la salida de vitrio posterior a la cirugía era más posible, y además obviamente el motivo de la cirugía era poner la válvula, solo que cuando hay catarata pues hay que sacarla, ¿no? Claro. Este, pero en otro contexto quizás no hubiera puesto la válvula, pero vi justamente, ¿no? Con calma, hice una vitrectomía, puse el lente en surco y al final decidí poner el tubo en cámara anterior, no dejarlo afuera. Y realmente el paciente está como si nada, como si no hubiera habido ruptura. Yo inmediatamente terminé la cirugía, le hice un speech enorme, le expliqué lo que había pasado, le expliqué que podría ser que el vitrio vaya hacia el tubo y que por eso si había en cámara anterior habría que volver a hacer una vitrectomía anterior, pero espectacularmente bien. Hay que tener obviamente suerte que en ese momento la ruptura no fue muy grande y se pudo manejar. Y te preguntaba un poco lo de los restos porque al momento de romper la cápsula, no tuve pérdida de vitrio y yo tenía todavía córtex, ya no había núcleo, ¿no? Fue en un momento, fue terminando la FACO, yo ya no tenía ningún resto de núcleo, y fue que cuando estaba aspirando los restos es que tuve pérdida de vitrio. Entonces, obviamente, el manejo fue mucho más rápido, más fácil, no tenía nada de restos que inflamaran y bueno, yo en este caso no usé triamcinolona, tampoco, sí lo pensé en ese momento, pero no lo usé. Y felizmente en este caso fue bien, ¿no? Pero uno nunca sabe cuándo va a ocurrir y hay que tener todo listo, ¿no? Así Y es. algo que he aprendido mucho es a lo que dijiste al inicio, a no sacar las piezas inmediatamente, a tratar de no perder presión en ese momento, y lo otro, a nunca utilizar un lente monopieza para ponerlo en surco, porque yo he tenido que sacar lentes y cambiarlos por lente de 3 piezas, lo cual es obviamente peor para el paciente, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Walter, a ver, Entonces, sí, un ahí o comentario, sea, pregunta. lo que normalmente, sí, más que todo un comentario, ¿no? Cuando yo hago las vitrectomías, las hago obviamente en polos opuestos, trato de limpiar todo lo posible, aspiro tranquilo, trato de dejarlo más limpio y no uso triamcinolona, ¿ah? Yo creo que solo he usado triamcinolona en el entrenamiento y eso. Entonces después no he vuelto a usar triamcinolona. Lo que sí normalmente dejo es tratar de ver que la pupila me quede así, lo Redondo, más claro. cerradita, le pongo un miostato, un miocol, cierro la pupila, le pongo una burbuja de aire. Si veo que todo está muy bien, estoy suponiendo que no va a haber No hay vitrio, vitrio. claro, en Exacto, teoría. el lente lo tiendo siempre a anclar en, en la cápsula anterior y sobre todo, ¿no? Lo que yo siempre le digo a los residentes que rota conmigo es, le digo, el paso de la facu te lo cobra todo. Hazme una mala incisión y te lo va a cobrar. Haz un mal puerto, te lo cobra. Haz mala rexis, te lo cobra. Entonces, tenemos que nosotros tratar de prevenir llegar, ¿no? A tratar de romper las cápsulas. Vamos a romperlas, vamos a romper. Pero tener de repente previo a todo eso una buena cápsula rexis, como tal, bien centrada, bien bonita, que se rompió la cápsula, tranquilo, la manejas, se fue el resto atrás, tranquilo, limpias todo, pones tu lente, lo anclas acá y sigues adelante. Entonces, esa es generalmente las recomendaciones que le doy a los residentes que roto conmigo y ven eso, trato de indicarles eso, ¿no? O sea, siempre la tranquilidad, pero los pasos previos a la vitrectomía deben de ser impecables, ¿no? O sea, una buena rexis yo creo que te salva y te evita dolores de cabeza bastante bueno. Así es. Bueno, yo creo que hemos aprendido mucho el día de hoy, hemos despejado dudas. Siempre es bueno volver a repasar todos estos consejos, Edwin. La verdad es que sirve muchísimo, incluso para cirujanos que podemos tener un volumen quirúrgico grande. A veces hay cosas que suponemos que estamos haciendo bien, y que realmente nos ayuda mucho este tipo de charlas. Te agradezco mucho porque además acá hay muchos médicos en formación, muchos médicos jóvenes que van a tener en cuenta todos esos consejos. Nada, simplemente agradecerte la disposición. Por ahí había una pregunta, todas las charlas quedan grabadas y se han puestas en el canal de YouTube de la sociedad. Obviamente eso se va editando y se van poniendo a fin de mes, así que quien quiere volver a escucharla la tiene ahí disponible.
Y bueno, solo decirles que esto nunca digan nunca. Y bueno, y cuando ocurre, y si ya no pueden resolverlo y ocurrió y ya no hay nada, para eso están los retinólogos. Allá en Trujillo lo mandan a Edwin o lo llaman. Acá, bueno, siempre hay un retinólogo amigo con el que tienen que llevarse bien por cualquier cosa. Ese dato es clave, nunca te pelees Sí, con un claro. No hay más, así que para eso estamos siempre. Y ya una vez que ocurre todo, cuando viene el glaucoma, ya viene para acá también, ya, porque siempre también puede ocurrir. Así que no hay problema. Muchas gracias. Gracias a ti, Santiago. Gracias, Walter. Al doctor Dino Nateri, presidente de nuestra sociedad, a la Sociedad Peruana de Oftalmología. Gracias por la invitación. Espero que sea un aporte importante para ustedes y cualquier cosa, estamos en contacto. Un gusto verlos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Walter. Gracias por Santiago. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense todos. Que les vaya muy bien.